Está celebrando su cumpleaños número 95. Felicidades, Madiba, como se le conoce. Lo invito a que nos acompañe al desarrollo de este foro. Como fundación, que se promueva desde esta Cámara de Senadores una iniciativa para que la vida y el legado de Mandela sean incorporados a los planes de estudio oficiales de este país. Queremos además invitarlos cordialmente a que nos acompañen hoy en la tarde en el evento homenaje a Nelson Mandela en el Ángel de la Independencia, que será a las 7 p.m., como parte de los festejos del Día Internacional de Nelson Mandela. Queremos agradecer también el día de hoy a cada uno de los integrantes de este presidio que nos acompañan. Cedo la palabra en primer lugar a Marcelo Fabián Monjes. Es presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad AC, organizadora de este foro junto con el Senado de la República. Es escritor y autor de los siguientes libros: A los 500 años de la ocupación de América, 1992, prologado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Chiapas cuando la dignidad se levanta y camina, 1995, con prólogo de Osvaldo Bayer, autor de La Patagonia Rebelde. Un llamado a la humanidad contra el exterminio de la especie, 2002, con reseña de Carlos Monsiváis, libro que comprende un compendio de propuestas en contra del neoliberalismo, el armamentismo y la guerra. Lucila entre el mar y el fuego, novela, 2007. Cuando hablo con vos, novela, 2011. Y Divina Mar, novela, 2012. Ha militado en diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre las que destaca el Servicio de Paz y Justicia en Argentina, que coordina el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Ha sido también asesor en materia de derechos humanos en la 57ª legislatura en el Senado de la República Mexicana. Ha sido asesor en la 60ª legislatura de la Cámara de Diputados, ha colaborado en el diario Página 12 de Buenos Aires, en México en la revista Mira de Miguel Ángel Granados Chapa, en los periódicos La Jornada, Reforma y El Universal. Es autor del proyecto de Convención contra los Golpes de Estado 2009, al que adhieren personalidades de la talla de Emilio Álvarez y Casas, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Carlos Slepi, prestigioso jurista internacional que ha trabajado con el juez Baltasar Gastón en la detención de Augusto Pinochet en Londres, y las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora de Argentina, entre otros. Actualmente es asesor de la senadora Laida Sansores San Román. Le cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos los miembros del Presidium, gracias a la senadora Laida Sansores, gracias al senador Barbosa, el coordinador parlamentario del PRD, gracias al senador que nos acompaña tan gentilmente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Fernanda, gracias a Ulises, gracias a mi compañero Saúl. Solo pronunciar Mandela desborda las palabras. Su nombre encierra historias y sacrificios y triunfos pocos concebibles para el común de los mortales. 27 años preso para someterlo y salió de allí con una estatura moral y espiritual que casi no tiene parangones en la historia de la humanidad. Lo soportó todo, sin quejarse nunca, sin tener una sola mueca de autocompasión o lástima, con una entereza prueba de todo, con una personalidad contraria a los que se victimizan, pero también con una humildad contraria a los héroes. Como si el encierro, la soledad, el frío, el hambre, la humillación, se lo hubieran propinado a otro, a un tercero, a una sombra de sombras, como si no fuera él quien la sufriera, ajeno a todo sufrimiento propio, a lo que jamás le sería indiferente Mandela, fue a la causa de su pueblo. Tan fuerte, tan grande, tan irracional era el tamaño de la injusticia que sufría su pueblo. Fue la misma dimensión de esa injusticia lo que lo ayudó a soportarlo todo, a olvidarse del propio sacrificio, a no medir ni sentir el dolor en el propio cuerpo, en la propia alma, porque ajeno a todo, solo pensaba y medía todo en virtud de ese bien superior, que era la libertad de su pueblo, el fin de la dominación blanca,
conservando la integridad y la claridad de que ésta no podía ser suprimida por una nueva dominación étnica, ahora de los negros. No solo no es fácil para el común de los mortales imaginarnos lo que significa padecer sin chistar, sin un gemido, al menos público, sin una queja, 27 años de cárcel, de los cuales 18 no pudo recibir más de 2 visitas al año de media hora cada una. 18 años que pasó sin poder tener papel y lápiz y sin poder leer un solo libro porque no lo tenía permitido. No solo no es fácil concebir estas condiciones de encierro en un tiempo crucialmente prolongado, sino que tampoco es fácil imaginar desde una gran ciudad como esta las condiciones en las que vivían los negros en los bantustanes. Algo de lo que poco se habla en estos días, completamente hacinados, en la miseria más insultante, sin ninguna perspectiva de futuro por no poder acceder por ley a las mismas escuelas y universidades de los blancos. Tampoco es fácil imaginarse el enorme esfuerzo espiritual y humano para poder perdonar desde el lugar de Mandela a sus opresores, a quienes lo juzgaron, encarcelaron por el fundamental motivo de ser negro. Ese ejercicio espiritual de reconciliación y perdón al que llevó a su pueblo, posteriormente tal vez uno de los hijos más sometidos de él, solo fue posible en un hombre con las dimensiones de Mandela, con las dimensiones de un gigante que no tiene muchos comparativos en la historia de la humanidad. La historia del sometimiento y la esclavitud de los negros como raza tenía antecedentes de siglos. Se había extendido por las costas africanas con la conquista de ese continente mientras avanzaba el siglo XVI, mientras otros conquistadores emprendían la colonización de este continente. Para describir la conquista de África, el escritor José Benítez Cabrera emprende la osadía con estas palabras: chorreando sangre y lodo, los conquistadores recorrieron el Atlántico durante siglos, y chorreando sangre y lodo escalaron las más altas posiciones de esa sociedad. William Dubois, el sociólogo, activista por los derechos civiles y panafricanista, cita en su libro El Negro que a San Salvador de Bahía, en Brasil, para mucho antes de finales del siglo XVIII habían llegado ya unos 6 millones de negros como esclavos. El apartheid en Sudáfrica fue la nueva forma deliberada de esclavitud contemporánea, que tuvo como base conceptual, por decirlo de alguna manera, el racismo, la diferencia racial, la inferioridad de unos seres humanos y la preeminencia de otros solo por el color de la piel. El racismo es parte de la barbarie de la humanidad. La barbarie, un estado que aún subsiste y convive con nosotros en este supuesto mundo civilizado, que construye armas nucleares con las que podríamos destruir al mundo unos cuantos cientos de veces, una barbarie que mira al mundo, que mira al hambre en el mundo, por ejemplo, casi como si fuera parte del paisaje natural que nos ofrece el planeta. A esa barbarie en todas sus formas se enfrentó Mandela. Y para enfrentarse y sostener sus principios no escatimó ni él ni sus compañeros de lucha el más mínimo detalle ni la suma de todos los sacrificios. Allí reside y se explica en parte esa dimensión verdadera de Mandela, en el tamaño de su sacrificio, de su vida ofrecida al mundo para redimir la injusticia, para llegar a la reconciliación, para que nos miremos primero como seres humanos y después, mucho después, podamos considerar las diferencias sin que esto nos deje de hacer considerar al otro. Esta es otra fuente inagotable de la altura espiritual de Nelson Mandela. Si uno conoce las condiciones en las que vivían los negros en la Sudáfrica de Mandela, donde el racismo era legal, si uno conoce lo que soportó Mandela para liberar a su pueblo de ese yugo, lo cual ni siquiera es fácil de imaginar, no es posible no querer a Mandela. Por eso, por todas estas razones y muchas más, y sobre todo porque queremos a Mandela como ejemplo, como líder, como ser humano, es que hoy estamos acá llevando a cabo este homenaje en esta sede soberana que nos honra al darnos un lugar. Por esto vaya nuestro agradecimiento especial para los senadores que nos acompañan. También le agradecemos a Ulises, a Saúl, a Fernanda
Y bueno, por último, hace unos días escribí en el Twitter, les quiero contar que si entre los líderes mundiales hubiera 100 Mandelas, este mundo sería otro, sería más justo, más digno, más humano. Muchos fueron los que me decían, nos conformamos con 30 Mandelas. Otros los comparaban con la diferencia moral astronómica de los avaros insaciables del 1% que gobierna el mundo, con alguien de la estatura moral de Nelson Mandela. Entonces, después de algunas cavilaciones por esos caminos, llegué a la conclusión de que algo muy útil sería clonar a Mandela. Pero estoy hablando no de los caminos de la ciencia auspiciada por algunos funestos que pretenden dominar el mundo, no como en la oveja Dolly, sino de clonarlo moralmente, adentro nuestro. Tiene que ser parte de nuestro ADN, del ADN de toda la especie humana. Y no hablo del color de la piel, claro, hablo de su fortaleza, de su visión, de su búsqueda del bien común. El legado de Mandela debe ser llevado a cada casa, a cada escuela. Las generaciones venideras tienen que poder saber que un día existió un hombre que se opuso a la barbarie con todas sus fuerzas. Y la ignominia de esa lucha, en vez de destruirlo, lo hicieron más grande. Lo convirtieron en un referente gigante. Hasta construir ese dicho que tienen los sudafricanos que dice: Mandela, nadie como tú. Mandela derrumbó el apartheid, pero la discriminación en sus diversas formas en el mundo todavía existe. La lucha continúa. Tenemos que hacer nuestra parte de la tarea. A todos, muchas gracias. A continuación le damos la palabra al senador Miguel Barbosa, coordinador del grupo parlamentario del PRD. Y le damos también la bienvenida al presidente de la mesa directiva, al vicepresidente de la mesa directiva de la fracción del PRD, el senador José Rosas Aispuro. Bien, buenos días. Buenos días a todas, a todos. Pues, aunque formalmente lo hará el vicepresidente de la mesa directiva del Senado, el senador José Rosas Aispuro, quien representa al Senado de la República. De verdad, honrado de estar en esta mesa contigo. Felicitar primero a los organizadores de este evento, a la senadora Laida Sansores por la percepción de que en el Senado se lleve a cabo este evento. El sentido natural de poder solidarizarnos ante hechos que del otro lado del mundo están dándose y de hacer un homenaje en vida a ese gran hombre, a Nelson Mandela. Bienvenidos a todos a esta sede que, como lo he repetido en otros eventos, es una caja de resonancia. El Senado es una caja de resonancia para que se escuche más lejos, por más gente, acontecimientos que hay que resaltar. Y este sin duda es un acontecimiento que hay que resaltar, el homenaje en vida a Nelson Mandela. Bienvenidas todas y todos, y con la anuencia de los organizadores, Laida, me voy a permitir dar lectura a unas palabras que traigo preparadas para este evento, si me permite. El mundo se encuentra a la expectativa de los momentos que vive Nelson Mandela. Estamos atentos a los acontecimientos de Sudáfrica, a lo que ocurre en esa pequeña cama de hospital en donde un hombre de casi 95 años yace desde hace varias semanas. Son los instantes culminantes de una vida y de un camino material que llegará
a un final inevitable. En estas semanas, las mentes más lúcidas de nuestro tiempo, los hombres más poderosos del mundo, los personajes más famosos han dedicado sus reflexiones a Nelson Mandela. El consenso es absoluto. Se trata del reconocimiento solemne a uno de los personajes más importantes de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va de este siglo. Los hombres parten a enfrentar el misterio de la muerte. Los hechos se quedan, permanecen en la mente, en los corazones y pasan a formar parte de nuestras vidas. Nelson Mandela nos ha dejado un inmenso legado, cuya mención es un recuento necesario. Disidente del régimen, preso político, líder de un pueblo, político excepcional, gran estadista. Parece poco para definir a un hombre que ha vivido plenamente, sin amargura, sin odios, a pesar de haber padecido 27 años de encierro por parte de uno de los regímenes más autoritarios y duros que la humanidad tenga memoria en la historia reciente. Desde su celda, desde lo profundo de sus reflexiones, convenció con su ejemplo a la mayoría negra de que en la transformación de su país tenía que incluir necesariamente a la minoría blanca. Y a esa minoría blanca la convenció de algo que parecía imposible, que debían de renunciar al régimen de exclusión, al poder, y resignarse a vivir en una sociedad gobernada por la mayoría negra. Mandela ha tenido la capacidad de perdonar, de tenderle la mano y tratar como hermano a quienes lo encarcelaron. Un hombre que al soñar y luchar por un futuro mejor para su país, dio un ejemplo al mundo, que al transformar radicalmente la historia de Sudáfrica, demostró que por medio de la honestidad, la congruencia y la valentía se pueden lograr los más altos propósitos. Un hombre con gran visión, que siempre ha tenido los pies en la tierra, que ha sabido de pasiones, amores, de olvidos y perdones. Muchos aspectos separan a Mandela del resto de los políticos de gran carisma y arrastre popular, pero uno es elocuentemente sobresaliente. Uno, haber tenido la capacidad de ejercer el poder y no pretender perpetuarse en él. Mandela nunca se sintió ni un elegido, nunca se consideró como un privilegiado. Cuando terminó su mandato se retiró, volvió a sus orígenes, a la aldea de donde es nativa su familia, a donde le impusieron esa condecoración de Maniva, que es un reconocimiento de los ancianos a él, a Nelson Mandela. Ahora, cuando en diversas partes del mundo se levantan nuevos muros, cuando la guerra y los intereses mezquinos prevalecen, cuando la corrupción y la violencia sigue, ejemplos como el de Nelson Mandela se agigantan. Gracias, Laida, por esta oportunidad de participar en este evento. Gracias a todo el presidio y gracias a ustedes por compartir con nosotros, los senadores, acá en esta sede, un evento tan importante y tan noble como el reconocimiento en vida a Nelson Mandela. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedemos ahora la palabra entonces al senador José Rosa Saizpuro, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Muy buenos días, distinguida concurrencia. Saludo y reconozco el interés que los senadores, en este caso la senadora Laida Sansores, ha mostrado para que la comunidad intelectual, para que los jóvenes, para que la comunidad educativa pueda tener
mayor información de lo que representa la vida de un hombre que es referente en el ámbito internacional, de un hombre que es ejemplo de lo que hoy debemos de hacer para que podamos tener una sociedad más justa, y por ello nuestro reconocimiento a este foro que organiza la senadora Laida Sansores, y saludar desde luego la presencia del senador Miguel Barbosa Huerta, quien es el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y además presidente del Instituto Belisario Domínguez. Y me da mucho gusto compartir con las distinguidas y distinguidos comentaristas que hoy pues, nos ilustrarán con sus comentarios a la vida, a la obra de Nelson Mandela, y qué bueno que hoy en vida se esté haciendo este reconocimiento, porque normalmente las virtudes de las personas se reconocen post-mortem. Hoy qué bueno que se está haciendo en vida, y como bien lo señalaba el senador Miguel Barbosa Huerta, viviendo momentos difíciles para él y su familia, y donde indudablemente tendrá que suceder lo que la naturaleza no podrá evitar, pero que la obra de Nelson Mandela deberá de ser el ejemplo. Y qué bueno que en el Senado se organizan foros de esta naturaleza para que podamos compartir con el resto de la sociedad el espíritu de lucha de líderes que trabajaron realmente para liberar a un pueblo, para que se haga justicia, para luchar porque se respeten los derechos humanos, que es una de las cuestiones más importantes que hoy en día hablamos mucho del respeto a los derechos humanos, pero lamentablemente todavía yo diría que es uno de los problemas más grandes a los que se sigue enfrentando la sociedad de hoy en día. Así es que por ello, pues nuestro reconocimiento al esfuerzo que realiza la senadora Laida Sansores, que realiza el Senado para poder llevar a cabo este foro, y estoy seguro que este ejemplo, este foro servirá para que podamos realmente abrevar de esa cultura que es una cultura universal que nos está dejando ya una persona como de la talla de Nelson Mandela. Así es que enhorabuena por la organización de este foro, adelante, y no solo el reconocimiento a quienes hoy participan como comentaristas, sino el compromiso del Senado de seguir alentando, de seguir impulsando este tipo de actividades que permitan que cada día la sociedad pueda ser más sensible a los problemas que hoy en día estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rosas. A continuación le vamos a ceder la palabra a la senadora Laida Sansores San Román. Es senadora de esta 62 legislatura por el Partido Movimiento Ciudadano. Experiencia legislativa. Ha sido diputada federal en la 60 legislatura del 2006 al 2009, senadora de la República de la 56 del 94 al 2000, diputada federal de la 55 legislatura del 91 al 94. Experiencia administrativa. Ha sido subdelegada de Desarrollo Social en la delegación Álvaro Obregón. Córtale. Gracias. Miren, creo que no podíamos dejar pasar este día tan importante aquí en el Senado y… ¿Cómo? Sí. No podíamos dejar pasar este día tan importante en el Senado y agradecer a mis compañeros senadores, a José Rosas Aispuro y a mi compañero y amigo el senador Barbosa, siempre tan solidarios, tan sensibles en estos temas que son de todos. Y muchas gracias aquí a Marcelo, que se encargó de la coordinación, a Ulises, a Saúl, a Fernanda, que es una mujer siempre
siempre solidaria también con las causas justas. El 18 de julio, hace 95 años, de 1918, nació Nelson Mandela, y era un niño que yo creo que ya lo traes marcado en la vida, lo traes tatuado desde el nombre. Su verdadero nombre era Rolihlahla, que quería decir en africano el que crea problemas. Al llegar a la escuela el primer día de clases, a los 7 años, con un pantaloncito que el papá cortó el suyo, le ataron con un cordel ese pantalón para que no se le cayera, y que dice que es el que con mayor orgullo lució en la vida. Llegó a la escuela y como se acostumbraba, la maestra les ponía un nombre en inglés, le puso Nelson, y de ahí quedó Nelson, pero el corazón quedó Rolihlahla. Y creo que mi única reflexión es decir que Mandela nunca morirá, que podrán enterrar su cuerpo, su traje, sus ropas, su dolor, sus esperanzas, pero Mandela seguirá siempre vivo y eterno, porque sobreviven la discriminación y la esclavitud contra la que él ha luchado, y de una forma muy sofisticada. Y hoy la vivimos en nuestro país, y esto es lo que quiero resaltar. No se espante el apartheid ni lo vemos como cosas legendarias y de un Sudáfrica lejano en donde me tocó estar y donde todavía hay cosas que superar, donde todavía los blancos cuentan la historia. Y donde pasas por la casa de Mandela y cuando era presidente y no habían guardias que te impidieran, así como se pasa delante de la casa de cualquier ciudadano que se siente seguro y amado, no eran Los Pinos. Entonces, creo que Mandela nos debe de recordar, y creo que es la mejor forma de honrarlo. Está bien este foro y está bien todos los homenajes y las estatuas, y se llenarán de flores y de lágrimas, porque a cuántos nos marcó nuestras luchas tempranas, nos marcó la vida, no, fue inspiración y fue ejemplo. Pero lo que realmente honra a Mandela es luchar contra la discriminación en cualquiera de sus formas, así sea sofisticada, como la hacemos aquí en nuestro país, contra los indígenas, contra los migrantes, a los que estamos matando, decía un sacerdote, como moscas en un holocausto, en un genocidio, que los estamos en una política de exterminio del gobierno, estamos acabando con los migrantes del sur, mientras levantamos la mano para exigir justicia a los Estados Unidos. Nosotros con el pie aplastamos las voces y los corazones y las esperanzas de los migrantes que vienen del sur. Y creo que mientras existan los grupos de la diversidad sexual donde no pueden ser atendidos a veces en los mismos hospitales o tener los mismos trabajos o los mismos salarios, donde recientemente en Puebla una mujer, por dar trabajo a un joven del grupo de la diversidad sexual, fue expulsada de Puebla, de la comunidad. Eso en estos tiempos modernos, y donde, para no ir más lejos y con lo que quiero terminar, porque es ahí donde más me cala, es ver los apartheid, el apartheid de la Cámara de Senadores, el apartheid de la Cámara de Diputados con nuestros trabajadores. Hoy, en una forma elegante, no se les llama esclavos, se les llama trabajadores de limpieza, de las Outsourcingar que siguen aquí funcionando para una vergüenza nuestra. Los trabajadores de intendencia no pueden hablar con un senador porque son castigados, no pueden disentir o escribir una carta como lo hicieron los de las rampas, porque son inmediatamente despedidos. Y ahí quiero valorar la determinación del presidente de la Cámara, el senador Cordero, que dijo: se rescinde el contrato a esa empresa que quiso violentar los derechos de un ciudadano, que de una manera muy respetuosa habían escrito una carta pidiendo que no se les rebajara a la mitad del salario, que era de 5,500, y ahora ya sería a partir de este mes, sería, o de hace 2 meses, sería de 3,000. Pero esto sigue, y cuando salen
con sus mochilas, son revisados como delincuentes. A los senadores no se nos revisa, pero a ellos sí, ni a ningún otro trabajador ni ciudadano que entre en esta Cámara. Estos son los apartheid. ¿Y por qué? Porque si se les regala una manzana no tienen derecho a ello, cuando aquí corre el dinero como si fuera agua. Entonces, creo que estas cosas tienen que revisarse. Es ahí donde Mandela, decimos, no puede morir. Mandela vivirá mientras exista la discriminación y la injusticia. Son los grandes gigantes de la humanidad. Y tuvo la piel negra, pero fue un hijo del sol, un hombre iluminado. Y que su luz nos llegue a los políticos y a los que ejercen el poder. Muchas gracias, senadora. Ahora damos la palabra a Fernanda de la Torre. Fernanda de la Torre nació en la Ciudad de México y estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana. Se inició en los medios de comunicación en 2004 con la columna Neteando con Fernanda, que aparece los domingos en Milenio Diario, en la que aborda temas de la vida cotidiana sin dejar de lado la política, la ecología y la economía. Asimismo, colabora regularmente en las revistas Contenido y Actual, Revista Singular, así como el portal electrónico de Fernanda Familiar con temas relacionados con el medio ambiente. En Uno TV aborda temas de ecología y cultura y es parte del equipo del programa radiofónico Coup d'Etat, que se transmite en RMX. Es autora del libro Solo para Parejas, una guía en convivencia para que tu media naranja no se convierta en tu medio limón, de Editorial Océano. Le cedemos la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco a Conciencia y Dignidad y al Senado de la República la invitación a este foro. Me siento muy honrada de estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Quisiera empezar mi charla con una cita de Nelson. ¿No se escucha así? ¿Me oyen? No. Bueno. Sí. Hablo fuerte, ¿eh? Puedo hablar fuerte también. Sí. Bueno, quisiera empezar con una cita de Nelson Mandela. He aprendido que el valor no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Hay quienes pasan por la vida de manera anónima y otros dejan grandes enseñanzas que no se borran con el paso del tiempo. Más fuerte. A ver. Tengo una voz muy dulce, ¿qué tal? Bueno, ahí estamos, ¿ya me escuchan todos? Ya me estoy apenando más y poniendo más nerviosa, ¿eh? Ay, gracias. Bueno, hay quienes pasan por la vida de manera anónima y otros dejan grandes enseñanzas que no se borran con el paso del tiempo. Nelson Mandela pertenece a este segundo grupo. Es un símbolo de la lucha contra el régimen de segregación racial y representa la lucha por la equidad, justicia y libertad. Nelson Mandela, conocido como Madiba, pasó 27 años encarcelado, la mayor parte de ellos en la infame prisión de Robben Island frente a Ciudad del Cabo, donde llevó el número 466/64. 27 años de prisión se dicen fácil, pero si lo referimos a nuestra vida, nos daremos cuenta que, aunque suene a cliché, es mucho tiempo. En mi caso, en un periodo similar al que Mandela pasó en prisión, nací, fui del jardín de niños en la universidad, me enamoré, me casé, fui madre y a mi vez llevé a mi hijo al jardín de niños. Mucho tiempo para estar privado de la libertad, definitivamente mucho tiempo. Les pido que tomen un momento para reflexionar todo lo que ha pasado en su vida en estos últimos 27 años. El recordar a un gran hombre como Nelson Mandela es siempre positivo, pero resulta un tanto inútil si no existe una reflexión personal. Hablar de la vida de Madiba es hablar de lucha, sí, pero también de integridad y congruencia. Fueron estas cualidades las que nos movieron tan profundamente a todos. Ese actuar impecable de Mandela que buscó siempre lo mejor para su pueblo. Una vez que terminó el régimen de apartheid, Mandela entendió que el siguiente paso era la reconciliación entre dos razas que habían sido, o más bien habían creído ser enemigas. Podía haber tomado revancha una vez en el poder, no lo hizo. Por el contrario, durante su mandato como presidente, su prioridad fue la reconciliación nacional, una tarea larga y difícil.
Visité Sudáfrica en el 2011 en el marco de la COP17 y si bien es cierto que hay grandes avances en el camino de la reconciliación, también es cierto que todavía hay mucho por hacer. Seguramente muchos de ustedes han visto la película Invictus, basada en la novela de John Carling, Jugando con el enemigo. Esta película refleja la preocupación de Mandela por la reconciliación y usa como ejemplo de ello el apoyo que da Mandela a la selección de rugby de nuestro país, de su país, que tradicionalmente se relacionaba con la violencia del apartheid. En una conmovedora escena de la película, Clint Eastwood plasma el momento en que Mandela entrega a François Pienaar, el capitán del equipo de rugby, un poema antes de un partido muy importante, el poema de Invictus de William Ernest Henley, que es el que da título a la película, y seguramente si la vieron recordarán las palabras finales: no importa cuál estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia, yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Bueno, al poco tiempo de ver la película, una amiga mía sudafricana, ahora nacionalizada mexicana, Giselle Bonici, nos envió un correo explicando que si bien era cierto que Mandela leía frecuentemente el poema de Henley durante su estancia en Robben Island, lo que en realidad entregó a Pienaar fue un fragmento del discurso El Ciudadano de la República, que el presidente norteamericano Theodore Roosevelt dio en la Sorbona en 1910, y se conoce la parte central como El hombre en la arena. Y dice así: no es el crítico quien cuenta, ni aquellos que señalan cómo el hombre fuerte se tambalea, o en qué ocasiones el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento lo merece el hombre que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo, sudor y sangre, el que se esfuerza valientemente, yerra y da un traspié tras otro, pues no hay esfuerzo sin error o fallo. El reconocimiento lo merece aquel que realmente se empeña en lograr su cometido, quien tiene gran entusiasmo, devoción enorme, quien se consagra a una causa digna, quien en el mejor de los casos encuentra al final el triunfo inherente al logro grandioso y que en el peor de los casos, si fracasa, al menos caerá con la frente bien en alto, de manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen la victoria ni el fracaso. Mandela vivió como el discurso que le entregó a Pienaar, con el rostro desfigurado por el polvo, sudor y sangre. Se esforzó valientemente, se consagró a una causa digna, sufrió y dio traspiés, pero su esfuerzo rindió frutos y hoy no se puede hablar de Sudáfrica sin Nelson Mandela. La mayoría de nosotros quizá no estamos destinados a cambiar a nuestro país como lo hizo Mandela. Sin embargo, podemos seguir su ejemplo. Poner un granito de arena para defender la libertad y la justicia, cambiar nuestro entorno. Tenemos una parte oscura, una cárcel de la que liberarnos, gente a la que ayudar, causas por las que luchar. Abracemos estas causas con integridad, vivamos congruentemente como Madiba. La premisa del Día de Mandela es simple. Todos y cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer un impacto positivo en las vidas de los demás. No se necesita mucho para hacer de cada día un día de Mandela. Todos podemos ser hombres y mujeres en la arena, luchar todos los días para no estar entre esas almas frías y tímidas que no conocen el fracaso, pero tampoco la victoria. Termino agradeciendo a todos el que me hayan escuchado y me gustaría además citar una frase de Nelson Mandela que seguramente conocen, pero que nos debe servir de reflexión hoy y todos los días. No hay nada como regresar a un lugar que permanece intacto para encontrar las formas en que uno mismo ha cambiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. A continuación le vamos a dar la palabra a Ulises Lara López. Ulises es licenciado en Sociología y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta también con una maestría en Gestión Pública Local y Municipalismo por la Universidad Carlos III de España. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ha ocupado diversos cargos públicos en el gobierno del Distrito Federal, entre los que destaca haber sido director general de gobierno de la ciudad durante la gestión de Alejandro Encinas Rodríguez. Su trayectoria es de participación activa en la defensa de los derechos humanos, como dirigente estudiantil en el Consejo Estudiantil Universitario CEU y como activista social. Siendo diputado federal a la 54 legislatura,
tuvo la oportunidad de ser parte del comité de recepción de la Cámara en la visita que realizó Nelson Mandela al Congreso mexicano en 1991. Muchas gracias, buenos días a todos. Me da de verdad muchísimo gusto compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades y amigos. Particularmente quisiera decir que con Marcelo Monjes, que ahora tiene esta fundación, hemos compartido en otros momentos espacios interesantes, como fue la defensa en contra del golpe de Estado en Honduras, como fueron los trabajos por declarar a iniciativa del propio Marcelo como un crimen de lesa humanidad los golpes de Estado. Hemos compartido espacios y en esta iniciativa que ha acogido perfectamente la senadora Laida y que nos acompaña nuestros distinguidos compañeros y digo compañeros porque nos conocemos y me da gusto decirlo, como Miguel Barbosa y otros, en un evento que de verdad es un excelente pretexto, diría yo, para esta reflexión. Nelson Mandela es sin duda el hombre y su circunstancia. Nelson Mandela no lo podemos entender como una situación aparte, como una persona con todas las capacidades y virtudes que le han señalado, si no entendemos también el entorno y la capacidad que le generó la organización de los propios africanos. Nelson se comprometió profundamente con una idea clara que ya se ha señalado aquí, de buscar un régimen democrático donde no hubiera opresión de negros ni de blancos ni de nadie, simplemente que no hubiera opresión. Y construirlo le significó en buena medida no solamente la cárcel, sino también distanciamiento con compañeros suyos. Le significó en algunos momentos divorcios, problemas, construcción de acuerdos con otros. No es fácil, se dice también a lo mejor como algo que es propio de la política, pero de verdad que construirlo, y lo pueden decir perfectamente todos los senadores, no es una tarea fácil, ni solamente basta la voluntad. Se requieren muchas cosas, entre ellos, en efecto, virtudes personales de los que van a hacer el liderazgo, pero también capacidades de entender que no son ellos, sino que pertenecen a la colectividad. Mandela siempre tuvo claro que no podía, bajo ninguna circunstancia, después de haberse convertido en un símbolo por la liberación de África, en una personalidad soberbia que creyera que él era todo. Y esa fue una de las enseñanzas, por lo menos para mí, más claras y contundentes. Cuando el símbolo de Mandela se convirtió en un grito no solamente de África, sino del mundo entero, liberen a Mandela, él sabía que tenía una fuerza detrás de sí tan grande que lo podía haber hecho tal vez trastabillar, confundirse y creer que lo era todo. Pero tuvo la calidad humana y la visión de que saliendo de la cárcel, el tema no era la liberación de Mandela, sino la construcción de un Estado africano sobre bases democráticas. Y se dedicó a construir, y también les quiero decir, y están los documentales y están los datos, que sentarte con tus adversarios, con los que te castigaron, con los que tuviste diferencias, con los que mataron, donde hubo problemas de sangre, no es una tarea por ninguna parte que la vean sencilla. Representó no solamente perdón, cesión, negociación, construcción, búsqueda de alternativas. Y eso sin duda significa también esta enorme calidad que decimos que es la política, que es el arte de construir nuevas formas, cosas, acciones, instituciones que le den salida a ese proyecto. Nelson Mandela, sin duda, son de los hombres que ya forman parte de este selecto grupo de los inmortales. Sin duda, Nelson no solamente está en la historia de todos nosotros y estará más tiempo, sino de verdad, en efecto, seguirá demandando su presencia, porque como bien se decía, hoy la forma más ruin de discriminación es la pobreza. Se discrimina a los pobres no por el color, porque nunca ha habido dos razas, hay una sola raza y es la raza humana, y lo que nos ha hecho diferentes es entre los que poseen y los que no, entre los que quieren tener un espacio de separación, entre los que se autosegregan pero también buscan esa diferencia para no sumar ni integrar a los demás. Necesitamos una sociedad sin duda que vaya en ese camino. La tarea, desde luego, no solamente se antoja difícil, sino pareciera que en otros lugares, como las cosas estaban tan claras en esta dicotomía blanco o negro, sí o no, en lugares donde está más difuso como en nuestro país sería más sencillo, y la verdad es que donde a veces las cosas parecen bien, parecen estables, es donde es más complejo construir acuerdos.
Yo de verdad aplaudo esta iniciativa en la Cámara de Senadores y creo que sí debería de construirse en este esfuerzo, no solamente que hubiera en las escuelas de primaria la formación con el ejemplo de Mandela, sino debería de instituirse una cátedra Nelson Mandela. Deberíamos de tener la posibilidad de estudiar a fondo lo que se han significado y lo que nos ha costado las transiciones, donde hay profundos problemas, complejos problemas que requieren solución. Ya hay experiencias de la ONU para resolver casos como lo que pasó en África y lo que ha pasado en países como Yugoslavia. Aspiramos a que nuestro país no se desagregue, se balcanice, se rompa. Tenemos que aprender a negociar, a aceptar, a discutir, a perdonar. Pero creo que sobre todo una de las tareas más importantes es a construir instituciones y espacios que nos permitan hacerlo viable. Mandela está vivo hoy, pero también seguirá vivo todo el tiempo. ¡Viva Mandela! Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. Para terminar, solo queremos agradecer de forma sincera al senador Alejandro Encinas y a su equipo de trabajo por el apoyo que brindaron para la realización de este evento. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta pronto.